Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal? Esta es la materia de Anatomía de la Madera. Y bueno, este viene siendo la clase número 2. Yo soy su catedrático, el ingeniero forestal, Jesús Prados Coronado. Y en el presente abordaremos diversos temas y sobre todo analizaremos la estructura general de los árboles y veremos casos concretos acerca de lo que vendrían siendo las coníferas. Retomando un poco lo que vimos en la clase anterior, pudimos hacer una clasificación de plantas. Dentro de esta clasificación vimos que existen plantas sin flor y existen plantas con flor. Las plantas sin flor, como lo aprecia en el esquema, se reproducen a través de esporas y generalmente suelen ser helechos, musgos, algas. Caso contrario, por ejemplo, las plantas que se, con flor, la mayoría de estas cuentan con organismos reproductores en las flores a partir de estas se forman frutos, semillas que sirven posteriormente para lo que vendrían siendo la reproducción. Cabe mencionar que estas se subdividen en dos diferentes categorías. Uno, que suelen ser las angiospermas. Para nuestro caso, generalmente las angiospermas suelen ser latifoliadas y la otra subdivisión son los gimnospermas, que va a ser un poco el tema de estudio en la presente clase y suelen ser coníferas. Bueno, primero comencemos con algo muy importante y vamos a estudiar un poco acerca de la estructura del árbol. Bueno, los árboles o el árbol, como también los arbustos y algunas plantas herbáceas, comienzan su vida como diminutos brotes, que estos germinan de las semillas, pero los árboles, a diferencia de los arbustos y las plantas herbáceas, pueden alcanzar alturas asombrosas. Eso viene de una serie de características biológicas entre las que destacan especialmente tres. Su capacidad de crecimiento, su aparato vegetativo es muy fuerte y una gran longevidad. Los procesos metabólicos de los árboles, como la fotosíntesis, la absorción de nutrientes por las raíces, etc., no se diferencia básicamente de los que presentan los restos de los vegetales. Lo que sí se distingue a las plantas leñosas de las herbáceas es que mientras estas al final del periodo vegetativo, o sea, más o menos en otoño, mueren completamente o al menos mueren una parte de esta área, en algunos casos pudiera ser que sobrevive la parte enterrada como los bulbos, los rizomas y algunos ejemplos más. Los árboles no solo mantienen su porte, sino que asientan su crecimiento en engrosar y alargar sus troncos, sus ramas. Sin embargo, como todos seres vivos, este crecimiento es más lento con la edad. El crecimiento en altura se produce como consecuencia de una intensa actividad en las yemas apicales del tronco. También las yemas laterales producen crecimiento, pero al ser en menor medida que las apicales, dan al árbol su figura vertical. La presencia de un aparato vegetativo fuerte y elástico se debe a la combinación de dos moléculas orgánicas en las paredes de las células vegetales. Una es la celulosa y la otra es la lignina, de la cual ustedes me imagino ya debieron ir viendo en materias como bioquímica que llevaron el primer semestre. La lignina lo que hace es le da la parte fuerte o la parte resistente al árbol y suele tornarse en un café más, en un color más oscuro, generalmente café. Eh, Dichas sustancias, la celulosa y la lignina, son las que confieren a la madera su capacidad aislante y todas aquellas propiedades mecánicas con la que la misma cuenta. De ahí la capacidad de la madera para construir un eficaz soporte para el árbol. Cada árbol desarrolla rasgos determinados en la forma de su copa y en su ramificación. Aunque en esto viene fijado genéticamente, se puede ver fácilmente modificado
por las condiciones ambientales. Es decir, que muchas veces todas las condiciones agroecológicas, bueno, tal vez no le hayan visto esto antes, pero las condiciones agroecológicas son todas las condiciones, se podrían decir más o menos abióticas que están en cierto lugar, como puede ser la luz, como puede ser el tipo de tierra, como puede ser la precipitación, entre otros variados. De ahí es que puede haber la capacidad de desarrollo del árbol, también la altura sobre el nivel del mar y el clima, etcétera, etcétera. Se considera que existe cierta relación entre la altura de un árbol y la duración de su vida. Como regla general, los árboles de crecimiento rápido no suelen alcanzar una edad avanzada. Por el contrario, los árboles de crecimiento lento suelen vivir eh, muchos años. Bueno, también hay algo muy importante en todo esto mencionado y es que nosotros nos encontramos en unas zonas tropicales, la cual este país destina generalmente para lo que vendrían siendo las plantaciones forestales comerciales. Como podemos ver en la anterior presentación o en el anterior capítulo, dentro de nuestra presentación en PowerPoint, apreciamos dos fotos en las cuales diferenciábamos lo que vendría siendo las latifoliadas y las coníferas, y ambas fotos fueron tomadas desde plantaciones forestales comerciales. Esto lo menciono básicamente porque para el aprovechamiento industrial, generalmente en las plantaciones forestales se buscan que los árboles tengan cierto crecimiento, pero también no se buscan que las etapas de aprovechamiento sean menor y por ende no se deja crecer tanto el árbol, por decirlo de una manera más generalizada, porque entre más grande es el árbol, presenta una mayor dificultad a la hora de su industrialización para generar productos de valor agregado o productos para comercialización. Pero eso lo iremos viendo un poco más adelante. Bueno, una vez que ya vimos un poco de la descripción de la estructura del árbol, ya vimos que cuenta con lo que vendría siendo copa, tronco y raíces. Eso es en la manera en que se divide generalmente un árbol. Vamos a comenzar viendo principalmente o con una primera parte lo que vendría siendo pues la raíz. Y nos cuenta que, por ejemplo, la raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Se distingue primero con una porción poco diferenciada que constituye la radícula. Esta al desarrollarse llega a construir la raíz primaria con su tejido de protección en la punta denominado cofia o caliptra. La raíz como órgano de plantas vasculares generalmente crece al interior del suelo por presentar geotropismo positivo. Tal vez esta palabra no la hayan visto antes, el geotropismo y el fototropismo, simplemente lo que indica es el crecimiento hacia un lado, bueno, hacia algún horizonte. Por ejemplo, el geotropismo habla precisamente de geos, que significa tierra en latín, y habla de que cuando presentamos un geotropismo positivo es que la raíz crece hacia la tierra, ¿ok? Y también la raíz presenta un fototropismo negativo. El fototropismo es cuando o hace alusión hacia lo que vendría siendo pues el sol, pero como tarea les voy a dejar que investiguen lo que es el fototropismo y lo que es el geotropismo. Eh, no como tarea de evaluación, sino como tarea en sus apuntes, ya que recordando en casi todas las unidades ustedes me estarán presentando algunos apuntes. Y estas palabras es importante que nosotros las conozcamos, tal vez no su definición exacta, pero sí de qué es lo que está hablando, ya que a lo largo de toda la carrera ustedes irán topando con este tipo de términos o de palabras, o lo que vendría siendo un lenguaje técnico aplicado a lo que vendría siendo la ingeniería forestal.
Bueno, siguiendo un poco, la raíz en conjunto con el tallo constituyen el eje principal de las plantas. Entre ellos no existe una separación clara, ya que ambos tienen un cilindro de tejido vascular incluido en el tejido fundamental. Sin embargo, la estructura de la raíz tiende a ser más simple que la del tallo, debido a que su hábitat subterráneo pues le permite esto. Las características que la diferencian del tallo, del fuste, son la ausencia de clorofila, yemas, nudos, entre otros. Sin embargo, hay excepciones como las raíces adventicias del maíz, que sí llegan a formar pequeñas cantidades de clorofila, y raíces que poseen yemas adventicias, como por ejemplo, por decirles algo, pues el camote. Pero bueno, eso es un poco, bien, acercándonos un poco más a lo que vendría siendo la agricultura. Algunas de las funciones principales de la raíz son la absorción de agua y de sales minerales del suelo por medio de los pelos absorbentes hasta la raíz, donde son conducidos como lo que vendría siendo savia fruta hacia el fuste y posteriormente hacia la copa donde se encuentran las hojas. Y ahí mismo hacen, en esas mismas hojas hacen una transformación en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis. Además, las raíces fijan a las plantas al suelo por medio de resistencia al doblez. Las raíces de muchas especies vegetales pueden realizar funciones también de almacenamiento de reservas alimenticias. Ah, Las raíces pueden ser primarias, secundarias y existen algunas excepciones, dado que algunas raíces eh, se encuentran sobre el suelo o vienen siendo raíces aéreas que están eh, por encima de la superficie o del agua. También existen algunos árboles, que a lo largo de este curso iremos viendo y eh, también siendo más concretos, dentro de las funciones de las raíces, uno es el anclaje. En el caso de los árboles que crecen en el suelo, la raíz se desarrolla y se radifica más o menos, y el aspecto de las raíces cambia. Eh, Cambia según sea la especie que estemos viendo, si es una raíz aérea, si es una raíz normal, pero generalmente siempre nos dan la función de raíz dentro del árbol es el anclaje, o sea, sobre todo preveyendo de que entre más grande o más altura alcance el árbol, también debe de alcanzar un mayor tamaño en lo que vendría siendo la raíz, ya que esta es la que le da el anclaje. Otra función es la absorción del agua y de los nutrientes del suelo, ya que mediante esta pues absorbe y paso posterior hace el transporte de estos al resto del árbol para que esto sirva o funja como nutrientes para el desarrollo del mismo, llevándolo esto hasta la copa y las hojas para generar la fotosíntesis, como antes se citó. El transporte se realiza por la presión en la raíz debida a la absorción del agua. También nos sirve para la acumulación de reservas. Otro también muy importante, nos ayuda o hace unas asociaciones simbióticas de microorganismos, ya sea bacterias, hongos, que ayudan a la disolución del fósforo en la tierra y a la fijación del nitrógeno atmosférico y al desarrollo de las raíces secundarias. También, una vez que están estas raíces secundarias y se generó, nos ayuda también en la creación de suelos. Y es que las moléculas y las enzimas segregadas por las raíces y sus relaciones simbióticas
contribuyen a la formación de suelos. Las raíces de numerosos árboles segregan ácidos orgánicos bastante potentes para disolver piedras calizas y liberar el calcio y otros minerales útiles para las especies que producen y explotan, por ejemplo, lo que vendrían siendo los humos, recordando que los humos suelen ser la capa de los suelos o el horizonte superficial. Se lo conoce comúnmente como el horizonte cero y este suele ser una capa de suelo con muchos nutrimentos, con muchos minerales. Bueno, siguiendo un poco, ahora veamos un poco lo que es el fuste. El tronco o el fuste. El tronco o el fuste es el encargado de sostener a las copas, como podemos apreciar en la imagen, y de los que podemos encontrar de diversos colores, texturas, las cuales los hacen diferenciar y también juegan un papel importante a nivel paisajístico. Un corte transversal del tronco podemos observar los diferentes anillos que dan la edad de la especie. Con el tiempo iremos analizando un poco, iremos analizando los diferentes tipos de corte. Pero para este corte en general podemos apreciar, lo que comúnmente en la zona se le conoce como una rodaja, podemos apreciar diversos anillos y muchos de esos anillos suelen estar o suelen tener una gran correlación con la edad de los árboles. Eh, eh, siendo que cuando más estrechos significan que han tenido una pobre alimentación, es lo que podemos ver en los anillos, con un consecuente desarrollo retardado y con los anillos, cuando presentan unos anillos más anchos, puede ser que cuenten con un crecimiento más rápido. Eh, Todos estos están compuestos por miles de células leñosas que forman fibras, radios, vasos y cada uno cumplen unas funciones diferentes como la del sostén, la conducción y almacenamiento también de nutrientes. El centro, la parte más oscura, es el corazón donde se obtiene una calidad de madera y luego los anillos más claros hacia el interior de lo que vendrá siendo, lo que vendrá siendo la albura como tal. Yo sé que estamos viendo un poco de definiciones, en las próximas clases iré explicando a conciencia cada una de ellas. Y bueno, dentro del tronco podemos encontrar la albura, la corteza, el gilema y el floema. Pero entre la albura y la corteza se encuentran una capa de células, mejor conocida como el cambio, que se divide en dos partes, el gilema, y este es por donde circulan el agua y los minerales. Y luego tenemos el floema, por donde circula la savia, que en épocas de reposo o en épocas de dormancia, eh, pues en estas épocas es por donde generalmente todos estos nutrientes se van pasando. ¿Esto a qué hace referencia? Miren, tal vez ya que nosotros nos encontramos en una zona tropical, el crecimiento de los árboles, para entrar un poco en materia, generalmente se da en épocas lluviosas o es donde generalmente los árboles se tienden a crecer más, como ustedes conocerán. Pero para los casos, por ejemplo, de bosques más altos, donde la cantidad de precipitación suele estar arriba de 800 o 1000, bueno, suele estar abajo de los 800 milímetros anuales. Estas etapas ellos las tienen muy bien definidas y a veces ellos sí pueden tener
una cercanía mucho mayor con lo que vendrían siendo en el cálculo de la edad de los árboles en función de los anillos de crecimiento. ¿Esto por qué se los platico? Cuando en un bosque no se presenta actividad de precipitación, el organismo del árbol suele entrar como en una especie como de estrés o de dormancia. Esto hace que generalmente eh, el árbol mm, vaya reduciendo todo su crecimiento, toda la velocidad y comienza a hacer uso de todas esas reservas que ha guardado, de nutrientes que ha guardado en la raíz, en los troncos. Y es más o menos también cuando pues de alguna manera comienza como a perder hojas. Pero bueno, eso es más o menos, a grosso modo, eh, lo que son el xilema y el floema. Simplemente son tejidos conductores de lo que vendrían siendo la solución mineral o de aguas y minerales. Ahora pasamos a otro muy importante que viene siendo el de la copa. Y la copa de un árbol se refiere a la totalidad de partes del mismo sobre el tronco o el fuste, incluyendo tallos, hojas y la estructura reproductiva. Una planta dosel, una planta dosel consta de una o más coronas de plantas que crecen en el suelo lleno de pasto. Bueno, hoy también les daré algunas palabras claves para que nos vamos introduciendo un poco más. Pero bueno, siguiendo, las copas de un árbol, para hacer un concepto más concreto, son simplemente las ramas de un árbol en las cuales podemos encontrar las hojas y las estructuras reproductivas eh, que el árbol utiliza. Y es donde, pues, por ejemplo, cuando nosotros vemos un árbol de mango, eh, pues todas sus hojas, todas sus ramas suelen estar en lo que vendría siendo la copa. Eso, en un modo muy general, eso es lo que es la copa. Existen diversas formas de copas, suelen ser muy variables. Los principales tipos de árboles son de hábito escurrente, ya sea, bueno, también algo que añadir muy importante. Las formas de la copa mucho tiene que ver con si son latifoliadas o lo que vendrían siendo coníferas. Generalmente las coníferas, la copa suele ser monoica, o sea que el árbol presenta un solo fuste principal. En cambio, retomando el ejemplo del mango o del hule, a partir de cierta altura del fuste, este comienza a presentar ramificaciones o lo que vendrían siendo fustes secundarios o ramas secundarios. Y estas cuentan con unos diámetros bastante considerables. Pero bueno, eso lo iremos desarrollando a través del curso. Dentro de las mismas copas, nosotros podemos ver que se caracterizan por su anchura, por su profundidad, por el área superficial, por el volumen y por la densidad. Las mediciones de la copa son importantes y están directamente relacionadas en la cuantificación y calificación de la sanidad vegetal, en lo que vendría siendo en la etapa de crecimiento y eficiencia. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta mucho de acerca de la sanidad del árbol o de su vigorosidad en función del color de las hojas o simplemente observando lo que vendría siendo la copa. Dentro de las principales funciones de la copa incluyen la asimilación de energía de la luz, absorción del dióxido de carbono y la liberación del oxígeno a través
de lo que vendría siendo la fotosíntesis, y esto lo hace mediante las hojas. La liberación de energía por respiración y el movimiento del agua a la atmósfera por la transpiración, estas funciones son realizadas por las hojas. Las ramas de la copa proporcionan un soporte mecánico para distribuir las hojas de manera eficiente y servir como conductos para los recursos de agua, nutrientes y los fotosintatos para realizar todas estas funciones. Bueno, una vez que he podido platicarles algo acerca de lo que o de la estructura eh, del árbol, eh, hay, les quiero compartir dos, dos conceptos muy importantes. Bueno, miren, existen cerca de 3 millones de individuos de árboles en el mundo y casi la mitad de ellos se encuentran en los bosques tropicales. Generalmente, bueno, se estima que es un 43% que están en ambientes tropicales. Algunos de los árboles más altos pueden llegar a medir cerca de 100 metros. Cuando llueve en los bosques tropicales, el agua de la lluvia puede tardar hasta 10 minutos para tocar el suelo, ya que inicialmente las gotas del agua son detenidas por las hojas y las ramas de los árboles, desde arriba hacia abajo. De esta manera, la intrincada complejidad de ramas, hojas, además de otras plantas que hay desde la copa de los árboles hasta el suelo, comprenden varias capas o estratos verticales. Estos estratos verticales pueden tener muchos nombres, pero de manera simple, el conjunto de copas de los árboles se les conoce como dosel. Les repito una vez más, el conjunto de copas de los árboles es conocido como dosel. Ahí está uno de los de las palabras que yo les quería compartir. Y abajo del dosel, al nivel del suelo, se le llama sotobosque. El dosel es más caliente y más seco, debido a que este tiene un contacto constante y directo con el sol. Por otro lado, el sotobosque es más húmedo y tiene menor temperatura, ya que encuentra bajo la sombra del dosel la oportunidad de que pues, la temperatura sea menor. También cabe mencionar que en algunos estudios recientes dejan cada vez más claro que la gran diversidad de organismos en el sotobosque están íntimamente relacionadas con la altura de los árboles, de tal manera que cuanto más altos sean los árboles de un bosque, mayor será la diversidad de organismos en la totalidad del bosque. Así que los árboles tropicales y sobre todo de la especie albergan una gran cantidad de organismos, ya que los árboles suministran comida y abrigo para un sinnúmero de especies. Recuerden estas dos palabras muy importantes. Bueno, hemos visto varias, hemos visto cambium, hemos visto el xilema, el floema, hemos visto lo que es el tronco, las raíces, un poco vimos lo que es el geotropismo, o el otro el fototropismo. Poco a poco iremos haciendo un feedback o lo que se le conoce como una retroalimentación de todo esto, porque van a ser conceptos que a lo largo de la carrera son muy utilizados. Bueno, como último, me gustaría añadir o presentar un poco acerca de lo que vendrían siendo las coníferas. Y es que para este caso en particular es uno de los grupos más importantes del reino vegetal. Los grandes bosques que forman las coníferas constituyen uno de los biomas más abundantes y mejor adaptados de las comunidades terrestres.
Ecológicamente, por un lado, son un factor determinante en el equilibrio del medio ambiente, actuando como reguladores del clima, retensores de humedad, así como evitando la erosión del suelo, además de que sirven como hábitat a muchas especies, tanto vegetales como animales. Por otro lado, mucha de la economía de países está basada en los bosques de coníferas por la gran cantidad de maderas aprovechables con todos sus servicios, así como la producción de resina, trementina, semillas y otro también por su belleza natural. Generalmente son utilizados como lugares o lo que vendría siendo lugares turísticos y también lugares recreativos, lo que hoy en día se le conoce y se le llama comúnmente ecoturismo. Eh, Dato muy importante, los bosques de coníferas en México ocupan cerca del 15% de su territorio como elementos dominantes y codominantes de la vegetación, encontrándoseles desde el nivel del mar, con lo que vendría siendo el Pinus caribea, caso que tenemos a la mano vendría siendo en la empresa agroforestal Umbal Veracruz. Ah, y esto se extiende hasta el límite de la vegetación arbórea correspondiendo en su mayor parte pues bosques de pinos. Por ejemplo, en altitudes mayores podemos encontrar que también hay plantación o bueno, o sobre todo hay bosques de coníferas. En México encontramos 35 diferentes especies de coníferas que representan el 37% del total que se reconoce para el mundo entero. Siguiendo en orden decreciente, eh, siguiendo en orden decreciente, am, por ejemplo, otros bosques de aves y con otra distribución más restringida y localizada. Bueno, Em, hablemos un poco, o en la dinámica de seguir hablando de las coníferas. Son plantas que provenientes de las gimnospermas que producen semillas en conos y estas están formadas por escamas dispuestas alrededor de un eje. Los conos femeninos contienen sobre las escamas una o varias escamas portadoras de los óvulos. Las coníferas se reproducen a través de conos, por eso bueno, conos viene de coníferas. Son los árboles más primitivos de los que se tiene data, lo que vendrían siendo pues las coníferas. Y también la polinización se realiza generalmente a través de los aires. Por eso la mayoría de las semillas de las coníferas contienen extensiones en forma de ala que facilitan el planeo por el aire. La mayoría de las especies son monoicas, o sea que tienen un solo tallo, es decir, y también presentan estructuras reproductivas en el mismo árbol, aunque tenemos otras especies que son dioicas, como las araucarias, con unos árboles masculinos y otros femeninos. También las coníferas bueno, son plantas leñosas, pues presentan la forma de árboles, aunque existen bastantes arbustos dentro de este mismo fuste. Y aquí bueno, aquí les voy a mencionar una característica muy importante, y es que sus hojas suelen tener forma de agujas o escamas y son perennes. La forma del tronco, comúnmente, pues las coníferas contienen troncos rectos
Pueden tener una gran variedad de tamaños, siendo el más grande que se encuentra registrado el famoso gigante de Secoya con 112 metros de alto, a diferencia de la más pequeña que no suelen superar los 25 centímetros. Las ramas del fuste, las coníferas son plantas que presentan ramas, pero estas ramas no suelen generarse pues en bifurcaciones o ramificaciones. A través de mi experiencia, ya que pues yo trabajé en una empresa forestal, quiero decirles que sí hay coníferas o sí hay pinos que pueden presentar ramificaciones. Eh, Generalmente es muy raro encontrar, pero más sin embargo, si se encuentran y generalmente solamente, solamente se encuentran una sola ramificación, dando esto como fruto dos tallos eh, principales. Con esto nos hace el aprovechamiento maderable aún más fácil. Como podemos apreciar en la foto, estas coníferas, es una, es una plantación de coníferas en la cual una vez pues, derribado, podemos nosotros, un derribado del árbol, podemos quitar todas esas ramas. Estas ramas no tienen un mayor grosor que puede afectar lo que vendría siendo el aprovechamiento pues, de madera. Generalmente se hace esto con una motosierra. Bueno, estimados estudiantes, esto fue todo por la clase de anatomía de la madera. Espero que les haya agradado. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado y los veo hasta la próxima clase, haciéndole una mención especial a que todos estos conceptos que vimos, a favor de anotarlos en su libreta, el cual ustedes me estarán mandando mediante fotos. Bueno, si no, por el momento me despido y que tengan un excelente día.